Bien, hermanos, seguimos en la serie en busca de la piedad. Vamos a mirar, hermanos, que la Biblia define a los no creyentes como personas sin Dios. Pablo dice en Romanos 3:18 que los no creyentes no tienen temor de Dios. No son, o son más bien enemigos de Dios y por tanto no pueden agradarle. Esto es igualmente cierto del no creyente de alta moralidad como el pecador más perdido. El primero adora a un Dios de su propia mente, no al Dios de la Biblia, y cuando se le presentan las demandas del Dios soberano del universo, frecuentemente reacciona con mayor hostilidad que un no creyente que está pecando abiertamente. Cuando recibimos, hermanos, la salvación de Dios por medio del Espíritu, nos quita ese corazón ateo, ese espíritu ateo con el cual todos nacemos. Nos da un corazón y nos lleva a obedecerle. Ahora yo quiero aclarar que cuando digo que todos nosotros, sin excepción, teníamos un corazón ateo, no es que con nuestros labios negáramos la existencia de Dios, pero vivíamos como si Dios no existiera. Pero Dios nos da un corazón y ese nuevo corazón conduce a obedecerle a Él, nos quita el doble ánimo y nos inspira a temerle y derrama su amor en nuestros corazones para que podamos comprender cómo nos ama, para poder aprender y comprender la manifestación de su amor. Todo está incluido en las bendiciones del nuevo nacimiento, por lo que podemos decir con toda seguridad que todos los cristianos poseen, al menos en potencia, una devoción básica a Dios. Es decir, que todo verdadero creyente es un devoto de Dios. Es imposible ser cristiano y no tenerla. Así que la obra de regeneración que lleva a cabo el Espíritu Santo nos asegura esto. Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida y la devoción a Él. Y esto es precisamente las palabras del apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:3. Él dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que el creyente no tiene ninguna excusa para decir que no tiene la capacidad y los recursos para vivir una vida de devoción, una vida de piedad. Pero aunque todos los cristianos estemos básicamente centrados en Dios, en nuestra vida espiritual, en la devoción a Él, hemos de ejercitarnos, hermanos, para la devoción. Es decir, Dios se encarga de darnos todos los recursos. Dios se encarga de darnos los elementos que pertenecen a la vida de la piedad, pero es nuestra responsabilidad nosotros ejercitarnos en ella. Dios no va a hacer eso por nosotros, es nuestra responsabilidad. Y debemos hacer todo esfuerzo posible para añadir a la piedad y a nuestra fe crecimiento. Crecer en piedad significa crecer en nuestra devoción a Dios y en nuestra semejanza al carácter de Dios. Noten esto, estoy diciendo que crecer en la piedad significa crecer en nuestra devoción a Dios, nuestra comunión con Dios y en nuestra semejanza al carácter de Dios. En una de las enseñanzas anteriores, nosotros ilustrábamos la devoción a Dios por medio de un triángulo equilátero. Eso significa un triángulo que tiene los tres lados iguales y cuyos vértices representan el temor de Dios, el amor de Dios y el deseo por Dios. Crecer en nuestra devoción a Dios significa crecer en cada una de estas áreas, así como los tres lados del triángulo miden lo mismo. También debemos buscar crecer de igual manera en cada una de estas áreas. De otro modo, nuestra devoción pierde su equilibrio. Crecer en el temor de Dios, por ejemplo, sin crecer al mismo tiempo en nuestra comprensión de su amor, nos lleva a considerarle a un Dios lejano y austero. Crecer en el conocimiento del amor de Dios sin crecer a la vez en nuestra reverencia y asombro de Él nos conduce a verlo como un Padre Celestial que permite y perdona todo y no se preocupa de nuestros pecados. Este último, hermanos, es como un Dios indulgente en este último. Pero este último punto de vista desequilibrado es muy común en la actualidad.
Todo el mundo piensa que solamente Dios es amor, pero no hablan de su ira y que Dios está dispuesto a castigar el pecado. Por eso muchos cristianos piden que se recalque de nuevo la enseñanza bíblica del temor a Dios. Debemos tener temor y reverencia. Y una característica crucial del crecimiento de la devoción a Dios es pues la perspectiva equilibrada de los tres elementos esenciales de la devoción: temor, amor y deseo. Y otra característica decisiva debe ser una dependencia vital del Espíritu Santo para lograr este crecimiento. Sabemos que estos tres elementos son indispensables para tener una devoción en balance, balanceada, pero también entendemos que debemos depender del Espíritu Santo para crecer en la devoción. El principio para el ministerio cristiano que Pablo anuncia en 1 Corintios 3:7 dice: ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahora, es un deber y una responsabilidad del agricultor sembrar, regar y plantar. Pero no es el agricultor quien da el crecimiento, es Dios quien da el crecimiento. De la misma manera es nuestro deber ejercitarnos en la piedad, en la devoción, pero entendiendo que nosotros no somos los que producimos el crecimiento, es Dios quien da el crecimiento. Es igualmente cierto para el crecimiento en la devoción a Dios. Debemos plantar y regar con todos los medios que la gracia de Dios nos ha dado, pero solo Dios puede hacer que la devoción crezca en nuestros corazones. Pero para que Dios haga eso, nosotros tenemos que hacer lo otro. Así que Dios no nos ha dado, hermanos, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad para tenerlas de lujo, sino para que por ellas las ejercitemos y Él nos dé el crecimiento. Así que lo primero que veremos en esta tarde son, en primer lugar, ciertas actividades específicas, si ustedes quieren apuntar allí, ciertas actividades específicas que nos ayudan a crecer en nuestra devoción a Dios. Vamos a hablar del ejercicio, pero vamos a hablar de actividades específicas. Actividades específicas en ejercicio de la piedad que nos ayudan a crecer en nuestra devoción a Dios. Vamos a hablar básicamente de 4 actividades que nos ayudarán a crecer en nuestra devoción a Dios. Primero, vamos a mirar la primera actividad que usted debe ejercitar, entendiendo que Dios les da el crecimiento, pero su responsabilidad es esto: orar por el crecimiento. Orar por el crecimiento. Hermanos, la oración es una expresión de dependencia a Dios que sin Él no puede ocurrir nada. Entendemos, hermanos, que si estamos unidos a Cristo, que si dependemos del poder del Espíritu Santo, Él hará en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Pero también nos faculta para hacer lo que podemos hacer. Expresamos esta dependencia vital de Dios en la oración pidiéndole que haga crecer en nosotros devoción. Esta fue la oración de David. Él oró diciendo en el Salmo 86:11: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame, oh Jehová, afirma mi corazón para que tema tu nombre. El apóstol Pablo ora por los cristianos de Éfeso también, y él quiere que ellos sean capacitados también para vivir como cristianos. Pablo en la carta a los Efesios ya había pedido en el capítulo 1 de esta carta a Dios por iluminación, para que ellos conozcan el poder y los recursos con que cuentan. Ya dijimos que nosotros sabemos las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, nos han sido reveladas ya, pero en la segunda oración de Pablo, no solamente que ellos conozcan esos elementos y recursos, sino que Pablo pide a Dios que ellos puedan hacer uso de ese poder, y para eso pide lo siguiente en Efesios 3:16. Dice Pablo en esa oración, note la oración de Pablo, y esa es la oración de nosotros: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Hermanos, es que no es suficiente con tener un amplio conocimiento de las doctrinas bíblicas. Debemos vivir a la luz de estas doctrinas bíblicas que conocemos. Indudablemente no existe un privilegio más grande que ser cristiano. No hay nada más glorioso que conocer al único Dios, al vivo y al verdadero, y ahora debemos mostrar al mundo esa realidad en nuestro diario vivir, y eso es precisamente lo que Pablo pide a Dios en oración por estos creyentes de Éfeso. Ellos, si quieren mostrar piedad, deben permanecer en devoción. Si permanecen en devoción, entonces deben ejercitar todos los recursos que Dios nos ha dado para crecer en devoción y para ejercitar y desarrollar la piedad. Y David nuevamente rogó que se les permitiera estar en la casa del Señor. Note que aquí no solamente Pablo ora por los hermanos de Éfeso, sino que David también rogó que se le permitiera estar en la casa del Señor, y obviamente era el lugar de la presencia especial y gloriosa de Dios. ¿Sabe para qué? Para contemplar la hermosura e inquirir en su templo. David dice en el Salmo 27:4, dice, una cosa he demandado a Jehová. O sea, es decir, una cosa pido a Jehová. Y ¿sabe qué? No se queda con pedirla, sino que esta buscaré. Lo que indica es que David va a ejercitarse en buscar estas cosas. Yo quiero una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. El salmista ora por la comunión constante. De hecho, hermanos, eso es la devoción. Todos los hijos de Dios desean habitar en la casa de su Padre, no una estadía allí por un ratico como pasajeros para quedarnos una noche, ni habitar allí por un solo tiempo, como el siervo que no permanece en la casa para siempre, sino habitar allí todos los días de su vida como los hijos con su padre. Este era el anhelo, hermanos, aquí del salmista, poder gozar de la íntima comunión con el Señor. Y esto es lo que pide, esto es lo que demanda, esto es lo que desea su corazón. Y aquí debemos decir que cada una de estas oraciones que hemos visto es un reconocimiento de que es Dios quien da el crecimiento en nuestra devoción. Aunque estos hombres están pidiendo, pero en últimas ellos entienden, como nosotros también deberíamos entender, es que aunque pidamos, es Dios quien da el crecimiento. Si estamos comprometidos con la práctica de la devoción, nuestra vida de oración debe reflejarlo. Si no estamos orando, estaríamos manifestando que no estamos comprometidos con esa práctica. Estaremos pidiéndole a Dios regularmente que aumente nuestro temor de Él, que profundice nuestra comprensión de su amor por nosotros y que intensifique nuestro deseo de su compañía. Pero haríamos bien, por ejemplo, en colocar los versículos mencionados anteriormente u otros pasajes similares en nuestra lista de oración y orar por esto con cierta regularidad. Creo que cuando uno ve estos pasajes, sabe qué es lo que anhela. Note que cuando él dice, Señor, yo quisiera, si quiero crecer, entiendo que debo hacer uso de los recursos, de los medios de gracia, y uno de ellos es estar en tu casa todos los días de mi vida. Pero en segundo lugar, encontramos otra actividad. La primera es la oración, la segunda es meditar en Dios. Meditar. Ya hemos hablado, hermanos, acerca de la importancia que tiene la palabra de Dios para el desarrollo de la devoción a Dios. La palabra nos ayuda también en las tres áreas específicas de la misma: el temor de Dios, el amor de Dios y el deseo de Dios. Toda la Biblia debe instruirnos en el temor de Dios. Sin embargo, encontramos algunos pasajes que son de especial ayuda, que dirigen nuestra atención en cuanto a la majestad y la santidad divina, que son sin duda los atributos más adecuados para estimular en nuestros corazones el temor a Dios. Ahora, aquí en este punto, nosotros siempre deberíamos, en la adoración a Dios, sea pública o personal, y más aún que yo estoy aquí señalando lo personal,
usted debería siempre adorar a Dios en cuanto a sus cualidades divinas. La mayoría de los salmos que nosotros leemos en nuestras Biblias están hablando de un atributo específico de Dios. Y debemos exaltarlo, alabarlo por quién es Él, por esas cualidades intrínsecas de su ser que Él nos está revelando para conocerle mejor. Porque si nos exponemos a esas cualidades de Él, esto va a producir, en cierta manera, temor hacia Él. Por ejemplo, eso solamente es un ejemplo. Hay muchos pasajes más. Por ejemplo, algunos pasajes son Isaías 6 y Apocalipsis 4. Por ejemplo, ahí nos muestra la magnificencia de la santidad de Dios. Por ejemplo, el profeta dice que cayó, que estaba delante de Dios y dice, oh, ay de mí que soy muerto por causa de mi pecado. Isaías 40 nos muestra el despliegue de la grandeza de Dios, el despliegue de la grandeza. El Salmo 139 nos declara la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. El salmista dice, Señor, ¿a dónde iré de tu presencia? Si voy al infierno, ahí estás tú. En cualquier lugar, él dice, Dios está allí. No puedo escapar de la mirada de Dios. Y Apocalipsis 1, 10 y 17 y Apocalipsis 5 nos enseñan la majestad de Cristo. Estos textos, que ustedes pueden leerlos en la casa, son algunos ejemplos que ustedes encuentren otros, pero lo importante es que Dios emplea su palabra para crear en nuestros corazones un sentido de reverencia y asombro. Lo que estoy diciendo es que estos pasajes que hablan de estas cualidades, de esos atributos divinos, deben movernos a temerle a Dios, a tener reverencia de Él. Porque de nada sirve pedir más temor de Dios en nuestros corazones si no meditamos en los pasajes de la Biblia. ¿Por qué? Porque es a través de la Escritura que conocemos a Dios, y estas palabras, estos textos nos están mostrando cualidades que nos llevan a reverenciarle, a temerle, como estos que son especialmente adecuados para estimular nuestro temor a Dios, pues nuestro temor de Dios. Pero así como hay textos que nos estimulan a temerle, también hay textos específicos que nos ayudarán a crecer en el reconocimiento del amor de Dios por nosotros. Como por ejemplo el Salmo 103, que nos habla de todas las bendiciones de la salvación que los pecadores recibimos de Dios. Siendo pecadores recibimos bendiciones, eso es mucho. Salmo Isaías 53, que nos habla del siervo sufriente, que nos dice cómo Dios da a su Hijo para ofrecer a sí mismo como sacrificio por los pecadores. Romanos 5, 6 al 11, que nos muestra la grandeza del amor de Dios, muriendo el justo por los pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros cuando éramos enemigos suyos. Efesios 2, 1 al 10. Pablo aquí le muestra y le recuerda a los creyentes quiénes éramos antes y cómo Dios nos salvó en Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales. Segunda de Corintios 5, 14 al 21 nos enseña lo que Cristo ha hecho por su pueblo escogido. Nos ha reconciliado con Dios, en Cristo, con Dios. Primera de Timoteo 1, 15 y 16. El poder de la gracia de Dios para salvar y santificar a los pecadores. No solamente nos salvó de nuestros pecados, sino que ahora nos santifica. Primera de Juan 4, 9 al 11, se nos habla del amor de Dios por nosotros en su Hijo Jesucristo. Así que todos estos textos, hermanos, que estoy mostrando aquí nos estimulan a amarle más, porque nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y si mostramos cómo Él nos ha amado, eso producirá deseos de amarle, nos moverá a amarle, nos constreñirá, o más bien nos empujará y motivará a amarle. Así que al recomendarle estos ciertos pasajes, debo subrayar que el resultado deseado del crecimiento a la devoción no viene por la mera lectura. Ahora, lo digo porque no es solamente que usted piense que el leer esos textos ya los va a llevar a temer a Dios de inmediato. Ni siquiera, pero por la memorización de esos pasajes, debemos meditar en ellos. El punto no es solamente leerlos, el punto no es solamente memorizarlos, el punto es que los reflexionemos, los meditemos.
lo suficiente para que esas cosas queden bien grabadas en nuestros corazones. El Espíritu del Señor tiene que hacer que su palabra cobre vida en nuestros corazones para producir el crecimiento, pero eso no va a suceder si no meditamos. Por tanto, debemos meditar, orando en dependencia del Espíritu Santo para que Él haga su obra. Ni la meditación, pero aquí hago una observación, ni la meditación, ni la oración son suficientes por sí solas para el crecimiento en la devoción. Debemos practicar ambas, meditar en su palabra y orar a Dios constantemente. Pero en tercer lugar, hermanos, no solamente es necesario orar ni meditar, sino también adorar a Dios. Hermanos, yo no entiendo, hermanos, cómo personas que se profesan cristianos buscan menos adorar a Dios cuando Dios nos salvó para que fuésemos adoradores. Y de hecho, el objetivo primordial de que Dios nos haya salvado es para que le adorásemos, personal como públicamente. El creyente jamás va a buscar adorarle menos, porque él busca adoradores que le adoren todo el tiempo en espíritu y en verdad. De hecho, hermanos, ¿qué es el cielo? Una eterna adoración a Dios. Quien quiere el cielo quiere buscar vivir la vida, la naturaleza del cielo aquí. Por eso dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Y qué hacen en el cielo los ángeles? ¿Qué hacen los hombres que han muerto y están en la presencia de Dios? Le adoran día y noche. Pero muchos acá profesan ser cristianos, hijos del reino de los cielos, y dicen, no queremos venir más a adorar al Señor. Ya fue suficiente en la mañana para adorarlo. Un cristiano no razona así. Un cristiano diría, qué bueno que hubiera más cultos de adoración. Que hubiera más tiempo para adorar al Señor. Eso es parte esencial de nuestra vida. Otra parte esencial de nuestra práctica, la devoción, es esa adoración. Por adoración me refiero al acto específico de rendirle a Dios la gloria, hermanos. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios nos creó? Por el cual Dios nos salvó, para glorificarle a Él y disfrutar de Él para siempre. ¿Cómo disfruta el hombre la vida? ¿Cuál es la satisfacción del alma del hombre? Adorar y glorificar a Dios. El hombre jamás estará satisfecho, el hombre jamás será feliz si no hace por lo cual cumple el propósito por lo cual fue creado. ¿Y cuál es? Adorar y glorificar a Dios. Debe rendirle a Dios gloria, majestad, honra, dignidad, que son suyas. Hay varios textos en la Escritura que presentan claramente la adoración en el cielo, las cuales debemos imitar aquí en la tierra. Por ejemplo, Apocalipsis 4, 8 al 11, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, por dentro estaban llenos de ojos. Y noten esto, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Aquí una representación de la iglesia. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y noten esto, y adoran al que vive por un ratico, por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad hiciste y fueron hechas. Pero noten cómo es la conclusión, cuál es el objetivo: glorificar a Dios por los siglos de los siglos, adorarle por los siglos de los siglos. La pregunta ¿es ese deseo en tu corazón? ¿Es ese? Porque si está en tu corazón eso, Dios se lo ha puesto, te lo ha puesto, pero ¿cuál es el deseo? De que tú seas un adorador día y noche de Dios. Y cada vez que haya un momento para adorar, ese hombre dará todo para poder tener ese momento para hacerlo. Y hermanos, estamos hablando del cielo. Y en Apocalipsis 5, 9 al 14, no solamente en la iglesia cantamos, miren en el cielo que están haciendo estas personas, estos seres creados. Y cantaban un nuevo cántico diciendo,
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. O sea, personas salvas de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Noten la salvación, muchos hombres, muchas personas reunidas, una multitud de todo linaje, lengua y nación han sido salvas. Y noten lo que pasa con esta multitud. ¿Qué hacen estas personas? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos, que representa a nosotros, se postraron sobre sus rostros y adoraron otra vez al que vive solo en el culto de la mañana, al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, esta es la expresión de devoción. Un hombre devoto, todo cristiano es devoto, y toda esa devoción se va a expresar en más deseos de ¿qué? De adorarle. Así como en el cielo, pues podríamos decir la oración: Señor, queremos adorar aquí en la tierra como se adora en el cielo. Un verdadero creyente no busca adorar menos a Dios, sino más, porque él entiende que entre más adoración rinda al Señor, crecerá más en su vida de piedad. En nuestros devocionales privados deberíamos tener más tiempo de adoración, tomar cierto tiempo para reflexionar sobre los atributos de Dios o para meditar en algunos pasajes mencionados anteriormente, y luego darle la gloria y la honra que Él merece por ese atributo específico. Por ejemplo, cuando usted tiene su devocional personal, en el texto que está leyendo, busque cuál es el atributo que Dios está manifestando ahí. Sea un atributo de omnisciencia, sea el amor, la misericordia, pero medite en ese atributo que se le está manifestando allí. Pero no solo debemos buscar adorar a Dios en nuestras devociones personales, sino más aún en la adoración pública y corporativa. Una persona que busca la manera de evadir la adoración pública cada vez que la iglesia se reúne para hacerlo, esa persona está manifestando un desinterés de conocer más a Dios, si es que tal persona le conoce. Vuelvo a repetir esto, hermanos. Una persona que busca la manera de evadir la adoración pública, buscando excusas para no ausentarse cada vez que la iglesia se reúne para hacerlo, esa persona está manifestando un desinterés por conocer más a Dios, si es que tal persona lo conoce, porque tal vez lo que está manifestando es que nunca ha conocido a Dios. Hermanos, porque si conocemos a Dios, lo que producirá es deseos de adorarle. Hermanos, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios nos salvó del pecado? Para que fuésemos adoradores. ¿Qué es lo que impide, hermanos? Ustedes saben la historia de Moisés, y estaba el pueblo de Israel esclavo en Egipto, y Moisés le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que vayan y adoren. Esto es una figura o un tipo de nuestra realidad. Nosotros no podíamos adorar a Dios. ¿Por qué? ¿Qué nos impedía? Éramos esclavos del pecado. Pero Dios precisamente nos salvó del pecado para que ese estorbo, ese obstáculo tan grande que nos impedía adorarle, ahora sea derribado y ahora podamos hacer lo que antes no podíamos, que vivir una vida de adoración. Dios nos salvó para que fuésemos sus adoradores. ¿Qué es un cristiano? Si usted quiere describir a un cristiano, es un adorador. Un adorador es un cristiano, es un adorador. Ahora, yo sé que en el mundo de hoy, en la generación de hoy, las personas piensan que un adorador es un director de grupos de alabanza de estas congregaciones carismáticas. Pero hermano, no, un adorador, de hecho, yo ya les he explicado que ¿quién es el grupo de alabanza de la iglesia? La iglesia misma.
Él es el grupo de alabanza. La iglesia es el grupo de alabanza. Ahora bien, cuando adoramos a Dios, estamos manifestando lo que realmente somos, cristianos. Es nuestra naturaleza, dice el Señor hablando con la mujer samaritana. ¿Recuerdan? En Juan 4:23. Dice él, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu, es decir, en una vida espiritual nueva y en verdad. Porque también el Padre, note esto, tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, nosotros estábamos perdidos y Dios nos encontró ¿para qué? Para que fuésemos sus adoradores. Ahora, compare este texto con lo que dice en Lucas 19:10. Dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí dice que Dios encontró a los pecadores para hacerlos adoradores. Dios, o sea, que nos salvó del pecado para que fuésemos adoradores. Dice el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, note esto, es necesario que le adoren. Conforme a esto, es necesario que le adoren conforme a esto. Un cristiano no va a buscar adorar menos, él busca pasar más tiempo con su Señor y más en su presencia especial y gloriosa que Dios ha prometido en medio de la adoración de su pueblo. Hermanos, un cristiano añora el día que la iglesia se reúne para adorar. Dice Sinclair Ferguson, hablando a los creyentes, él dice lo siguiente: la actividad singular más importante de tu vida, ¿sabe cuál es? Como creyente es adorar a Dios. ¿Cuál es la actividad más importante de un cristiano? Adorar a Dios. Vuelvo, repito eso, hermanos, la actividad más importante de un cristiano es adorar a Dios. Es decir, que si nosotros no estamos viviendo para eso, realmente estamos negando lo que somos. Fuiste hecho para esto, sigue diciendo él, para ofrecer tu vida entera en todas sus partes como un himno de alabanza. Esta es la razón por la que ha instituido un día entre 7 para el descanso de nuestras actividades ordinarias, día que podemos congregarnos para alabarle con otros de la familia de la fe y ser animados y aprender mutuamente. Es en este contexto donde el cristiano crece y aprende y valora la exposición bíblica que está en el centro de la adoración evangélica. ¿Cuál es el centro de la adoración evangélica? La palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahí Dios es que revela su carácter, su voluntad, para que nosotros vivamos conforme a su voluntad y le adoremos conforme a sus cualidades divinas. Hermanos, si la adoración al Dios verdadero es la única fuente que puede saciar nuestra alma sedienta, entonces, oiga, noten, la adoración es la única fuente que puede saciar nuestra alma sedienta. Entonces, por consecuencia, la razón de todas nuestras angustias y miserias provienen de fallar en la adoración bíblica y verdadera. ¿Por qué estamos sedientos? ¿Por qué la persona está así? Porque no adora. ¿Queremos ser fortalecidos? ¿Queremos ser animados en nuestra vida cristiana? Adora más. Así que hemos visto ya 3 actividades. Primero, orar a Dios, buscar su rostro, depender de Él. En segundo lugar, estábamos hablando, hermanos, de meditar en la palabra. En tercer lugar, hermanos, hablamos de adorar a Dios, no solamente personalmente, sino también públicamente. Pero en cuarto lugar, debemos tener compañerismo con Dios. Compañerismo. Todo lo que hemos dicho acerca de la importancia de la oración, de la meditación de la palabra y de tener un momento específico de oración, demuestra el valor del tiempo devocional, un tiempo de quietud. La expresión tiempo de quietud se utiliza para designar aquel periodo regular que se dedica cada día al encuentro con Dios a través de su palabra y de la oración. Creo que uno de los grandes privilegios del creyente es el compañerismo con el Dios Todopoderoso. Pasar tiempo con Él. Y hacemos esto al escucharle cuando nos habla en su palabra y hablarle a través de la oración. Noten que aquí un compañerismo es escuchar hablar al otro y hablarle a ese otro con mayúscula.
Nosotros no solamente escuchamos a Dios por su palabra, Él nos habla por su palabra, sino que nosotros le hablamos por medio de la oración. Hay varios ejercicios espirituales que desearíamos hacer durante nuestro tiempo devocional, como leer toda la Biblia en un año, orar por ciertas peticiones, pero el objetivo, hermanos, y noten esto, yo quiero que el objetivo no es leer la Biblia en un año. El objetivo no es pedir por miles de peticiones, no, el objetivo de nuestras devociones a Dios es tener compañerismo con Dios, que Él sea nuestro amigo siempre, cultivando una relación personal con Él y creciendo en nuestra devoción a Él. Lo que estoy diciendo, hermanos, es, usted sabe bien lo que Dios pide de usted, una vida de obediencia a su voluntad, pero no solamente eso, que esa voluntad, esa obediencia a su voluntad sea movida por actitudes correctas. De lo contrario, esa obediencia dejaría de ser obediencia. Si obedecemos simplemente externamente, estaríamos viviendo lo del hipócrita y del fariseo. ¿Sabe por qué? Son como esos hombres que dicen, este pueblo de labios me honra, externamente obedecen, pero su corazón está lejos de mí. Hay una dicotomía, hay una incoherencia. Simplemente hacemos, pero no queremos hacer lo que estamos haciendo. Deberíamos pensar en nuestros devocionales personales como una conversación que Dios me habla a mí a través de la palabra y yo respondo lo que Él me dice en oración. Este método permite, hermanos, que el devocional cumpla su función de ser un tiempo de compañerismo con Dios, donde le presento los distintos motivos de mi oración que quiero entregarle ese día y este orden me prepara para orar más eficazmente. Pero también debemos pensar cuidadosamente en quién es Dios para no entrar apresuradamente a su presencia. Hermanos, por ejemplo, tengamos cuidado cuando nosotros iniciamos nuestras oraciones, aún para pedir por los alimentos. Saber, hermanos, de quién, delante de quién vamos a pedir y a darle gracias. No es cosa ligera, no es entrar de una forma sin meditar al menos unos minutos antes de hablarle y dirigirles palabras al Rey Soberano. Pero muchas personas, hermanos, para orar, entran en forma despreocupada y exigente. Recordemos, hermanos, su poder y su amor para que así sea fortalecida nuestra fe respecto a su capacidad y deseo que Dios tiene de contestar nuestras peticiones, pero tengamos en cuenta, hermanos, que debemos hacerlo con toda reverencia. Hermanos, yo no sé cómo es posible que personas, mientras uno esté orando o mientras un hermano esté orando, estén haciendo otras cosas más que estar unidos a la oración que está haciendo el hermano que nos está dirigiendo. Es una falta de respeto al Señor. El salmista expresa esta realidad cuando dice del Salmo 37:4, hablando de eso, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate en Él, es decir, respeta, teme a Dios, deleítate a sí mismo en Él, en quién es Él, en sus atributos, y note lo que dice, si hay ese compañerismo, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ahí nuestras oraciones tendrán respuesta. Señor, ayúdame a congregarme, a reunirme con tu pueblo y amar a mis hermanos. Pero eso no va a pasar si no tenemos compañerismo, si no nos deleitamos en la presencia de Dios. No va a ser respondida esa oración. De esta manera, aún en este momento de pedir, se convierte en un tiempo de compañerismo con Él. Así que de la práctica responsable de estos ejercicios de la devoción trae crecimiento. Es decir, la práctica responsable que hagamos de estos ejercicios que hemos visto trae crecimiento en la devoción. Debemos ejercitarnos para la devoción, como decíamos en nuestra enseñanza anterior. Debemos ejercitarnos en la piedad. El ejercicio implica práctica y el ejercicio diario lo que nos hace maduros y sabios. ¿Se quiere madurar y crecer? Ejercítese en la vida de piedad. Hermanos, así como el ejercicio fortalece en el corazón, sin él nos criaríamos débiles y flojos. De hecho, por ejemplo, las personas que no hacen ejercicio llegan a los 40 años y son personas
que se vuelven flojos para cualquier cosa, cualquier actividad, por su sedentarismo. Sus músculos comienzan a debilitarse, se secan, porque no ha ejercitado su cuerpo. Pues lo mismo podemos decir, es cierto de nuestros espíritus. La principal, y aquí hermanos podemos hablar, hay una de las principales bailarinas de una de las grandes compañías del ballet ruso. Ella decía lo siguiente, quiero que lo apliquen a su vida espiritual. Ella decía, si ella dejaba de entrenar por un día, ella sabría la diferencia. Si lo dejaba por 2 días, la compañía sabría la diferencia. Y si lo dejara por varios días, el auditorio notaría la diferencia. Simplemente, hermanos, está mostrando que paulatinamente se nota la falta de ejercicio, de ejercitarse, ¿no? Simplemente no podemos estar en la mejor forma sin entrenar la sensibilidad, la velocidad, la gracia, la sincronización. Todas desaparecen. Y no debemos pensar que un espíritu saludable necesita menos ejercicio que nuestros cuerpos. Es decir, hermanos, si el cuerpo necesita ejercitarse para mantenerse saludable, el espíritu también necesita ejercicio para mantenerse saludablemente, espiritualmente saludable. Hermanos, ¿qué hace la sana doctrina? Sana. ¿Pero cómo sana? Ejercitándonos en ella. Hermanos, usted puede estar en una iglesia de sana doctrina, pero si no ejercita, no se ejercita en la vida de piedad con esa sana doctrina, no servirá de nada, hermanos. Bien, hermanos, entonces, habiendo considerado las actividades específicas que nos ayudan a crecer en nuestra devoción a Dios, la oración, la meditación en las Escrituras, la adoración y el tiempo devocional, pasemos ahora a ver nuestra segunda enseñanza. Esta sí muy breve. En segundo lugar, veamos la prueba decisiva de nuestro temor a Dios y la única respuesta verdadera a su amor por nosotros. La prueba decisiva de nuestro temor a Dios y la respuesta verdadera de su amor por nosotros. Ahora, lo que quiero señalar en esto, hermanos, es cuál es la evidencia que yo no estoy temiendo a Dios o le estoy temiendo. ¿Cuál es la evidencia de que yo amo a Dios o no lo amo? Bueno, en este punto lo que deseo señalar es un asunto que tiene que ver con nuestro crecimiento en la devoción, pero no tiene que ver con una actividad, como lo acabamos de ver en el punto anterior, sino con una actitud de la vida de piedad. ¿Y sabe cuál es? Las dos cosas. Si tú realmente temes a Dios, si tú realmente amas a Dios, la evidencia es que tú obedeces la voluntad de Dios. Lo que quiero decir es que si una persona no está dispuesta y se nota en su vida que no hay una obediencia a la voluntad de Dios, esa persona no puede decir que teme a Dios, no puede decir que ama a Dios, porque la voluntad de Dios, como la prueba decisiva de nuestro temor a Dios, es la única respuesta verdadera a su amor. El Señor dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Pero también la Biblia dice que el que teme a Dios obedece su ley. Hay personas que dicen, pero yo amo a Dios, pero déjame ver que tú dices amar a Dios, pero si no haces lo que Dios dice, ¿cómo puedes decir que le amas? Dios declara específicamente en Deuteronomio 6, 1 al 2, que le tememos cuando guardamos todos sus decretos y sus mandamientos. En Deuteronomio 6, 1 al 2. Y Proverbios 8, 13, hermanos, nos dice que el temor a Jehová es que aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Y qué es el mal? Todo lo que es contrario a su ley. Todo lo que es contrario a sus mandamientos es el mal. Yo puedo saber si verdaderamente tengo amor por Dios, determinado si poseo un genuino aborrecimiento por el mal, o sea, lo que es contrario a su voluntad, y un sincero deseo de obedecer sus mandamientos. Muéstrame tu amor por tu obediencia y por tu actitud hacia ellos. En los días de Nehemías, los líderes oficiales judíos estaban desobedeciendo la ley de Dios al cobrar intereses con usura a sus compatriotas. Y cuando Nehemías los confrontó, como un pastor debería confrontar así a los que profesan la fe, les dijo en Nehemías 5:9. Noten lo que dice, Nehemías 5:9. ¿Qué es lo bueno no es bueno lo que hacéis?
Pregunta él, ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Bien, Nehemías podría haber dicho, no obedeceréis a Dios para no ser oprobio de nuestros enemigos. Es decir, hermanos, ¿qué está haciendo que estos hombres hagan que los demás pueblos se conviertan en aborrecibles, o que Dios sea aborrecido por las demás naciones? Que ellos no obedezcan. Para Nehemías, andar en el temor de Dios era lo mismo que obedecer a Dios. Si una persona no obedece es porque no hay temor, no hay una actitud correcta hacia Dios. Todo aquel hombre que teme a Dios desea obedecerle. Si no tememos a Dios, no sentiremos que vale la pena obedecer sus mandamientos, pero si verdaderamente le tememos, si le profesamos reverencia y admiramos, le obedeceremos. Ahora, ¿yo por qué estoy diciendo esto? Noten que aquí hay una idea. ¿Se acuerdan las actividades que estamos hablando ahora? De esas actividades va a crecer actitudes correctas, temor a Dios, amor a Dios y deseos por Dios. Y esas nos llevan a obedecer, pero con una actitud correcta. Ustedes no sé si recuerdan que nosotros definíamos las buenas obras. Decíamos que el cristiano no es salvo por las buenas obras. De hecho, un hombre es pecador, no puede hacer buenas obras. Tiene que ser creyente para hacer buenas obras. Entonces nosotros no somos salvos por hacer buenas obras, sino que somos salvos para hacer buenas obras. Y esas buenas obras son las que son conforme a la voluntad de Dios, que hacemos en el poder, en dependencia de Dios, motivados por el temor y amor a Dios para la gloria de Dios. O sea que vamos a añadirle algo aquí. No solamente lo que nos mueve, aquí está la actitud. ¿Cuál es la actitud para obedecer a Dios? El amor y el temor. O sea que si no hay amor y temor en nosotros, ¿no lo obedeceremos? Desde luego que no, porque la actitud correcta para obedecer es que esas cosas deben brotar de nuestro corazón, y simplemente esas cosas se pueden conseguir si pasamos tiempo con el Señor en oración, en meditación, en adoración y en compañerismo con Dios. En el mismo sentido, en nuestras enseñanzas anteriores, Pablo afirmó, hermanos, que su reconocimiento del amor que Cristo tenía le obligaba a vivir no para sí mismo. Note eso. Él tenía una comprensión del amor de Dios. No para sí mismo, no para vivir para Él, sino no para vivir como Él le agradaba, sino para vivir para aquel que murió por nosotros. Cuando Dios responde nuestra petición y nos hace reconocer profundamente su amor, uno de los medios que emplea frecuentemente es el de permitirnos ver más y más nuestro pecado. Y cada vez que vemos nuestro pecado, hermano, la pregunta es, ¿le amaremos menos o le amaremos más? Le amaremos más. ¿Sabe por qué? Porque vemos cuán indignos somos, y a pesar de lo indignos que somos, aún así Dios sigue dándonos su gracia y su misericordia. Así que Pablo está llegando al final de su vida. Cuando escribió estas palabras en 1 Timoteo 1:15, dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y noten lo que dice él en su crecimiento, de los cuales yo soy el primero. Él dice, yo soy el primero, y al notarse como tan profundo su pecado, él dice, ¿cuánto Dios me ama? Ahora le lleva más a obedecer a Dios. Nos damos cuenta, hermanos, que nuestros pecados como cristianos, aunque quizás no tan abiertamente groseros como antes, son más atroces a los ojos de Dios, porque son pecados contra el conocimiento de la gracia. Nosotros sabemos que no debemos pecar, y conocemos su amor, pero pecamos de forma obstinada, y después volvemos a la cruz para darnos cuenta de que Jesús llevó en su cuerpo crucificado aún esos pecados contumaces, es decir, rebeldes. Y el reconocimiento de ese inmenso amor nos lleva a enfrentar esos mismos pecados y hacerlos morir. Es decir, Señor, tanto que me has amado, y yo tan pecador que soy, y eso lo lleva a aborrecer tanto su pecado. Señor, mata y no permitas que el pecado domine mi vida. Los aborrezco porque han herido al ser que más amo. Así que tanto el temor como el amor de Dios nos mueven a la obediencia, y esa obediencia demuestra que esas cosas son reales en nuestra vida. Así que, hermanos, para ir terminando, así que al concentrarnos en el crecimiento de nuestra reverencia y nuestro asombro hacia Dios y nuestra comprensión de su amor por nosotros, descubriremos que nuestro anhelo
por Él aumenta. Entre más temor tengamos, entre más amor tengamos, más desearemos contemplarle a Él. Y al reconocer su amor, por eso decía que una persona, en el caso de la adoración, entre más adore, más deseará adorarle. Entre más tema, más le ame, más deseará estar con Él. Más deseará orar con Él, más deseará pasar tiempo con la Biblia. Entonces, al contemplar su belleza más y más y al reconocer su amor de una forma más honda o profunda, desearemos conocerle con mayor profundidad, pero podemos orar para que Dios profundice nuestro deseo. Noten que esto es lo que debemos de hacer, pero sin dejar de orar. Este es el profundo anhelo del apóstol Pablo. ¿Se acuerda que Pablo dijo en Filipenses 3:10? ¿Sabe cuál es el deseo mío? El mío, dice Pablo, conocerle. Y el profeta Isaías también expresaba este anhelo en Isaías 26:9. Noten lo que dice él. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu de mí, es como diciendo, mientras esté vivo, madrugaré a buscarte, mientras esté vivo. Todo creyente debe buscar con todo su corazón que este deseo crezca, que se aumente cada vez más en su alma y que puedan continuar creciendo en este anhelo profundo. Y una de las cosas más maravillosas, hermanos, es que Él es infinito en sus atributos gloriosos. Así que nuestro anhelo de Él nunca podrá agotarse a la revelación de su persona. Mientras más le conozcamos, más le desearemos. Y mientras más le deseemos, más queremos tener compañerismo. Y mientras más anhelemos a Él y su compañerismo, más desearemos ser como Él. Es decir, cada vez ser más santos. El clamor del corazón de Pablo, Filipenses 3:10, entonces, como él dice, quiero conocerle, expresa gráficamente el deseo. Él desea conocer a Cristo y ser como Él. Él quiere sentir su compañerismo, aún el compañerismo en su sufrimiento, y también sentir el poder transformador de su vida de resurrección. Pablo quiere estar centrado en Cristo y ser como Cristo. Hermanos, esto es la piedad. Esto es la piedad. Estar centrado en Dios, la devoción a Dios, y ser como Dios, el carácter cristiano. Así que la práctica de la piedad es la práctica ¿de qué? De la devoción a Dios. Y la práctica de un estilo de vida que agrada a Dios y que refleja el carácter de Dios a otras personas. Así que, hermanos, si no hay devoción, no hay piedad. Y si no hay piedad, no estamos formando el carácter de Cristo en nosotros. Esa conformidad al carácter de Dios que debemos mostrar solo lo podremos desarrollar sobre el fundamento de una devoción a Dios de todo corazón. La devoción es las actitudes, la piedad en la acción, pero juntas ayudan a mostrar las cualidades de Dios en nosotros. Dios debe ser el centro de atención de nuestras vidas si es que deseamos poseer el carácter y su conducta. Puesto los ojos en Jesús, es lo que dice el autor de Hebreos. Y la mayoría de cristianos, hermanos, se concentran en yo creo que ese es el error. La mayoría de cristianos se concentran en lo externo y de la conducta sin tomarse tiempo para poner el fundamento interior de la devoción. Es decir, hermano, yo sé que es bueno que usted no deje de congregarse porque eso lo manda el Señor, hágalo. Usted es bueno que cría a sus hijos en la amonestación y disciplina del Señor. Ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Sujétese a su esposo como la iglesia se sujeta a Cristo. Pero un momento. Si usted va a hacer esto, sepa que lo debe hacer con una actitud apropiada que solamente puede nacer de una devoción a Dios. Si no hay esa devoción, estas actitudes no brotarán para hacer lo que tenemos que hacer. No vamos a ser piadosos. Y sabe, esto externo resulta con frecuencia de una moralidad fría o de un legalismo. O peor aún, en una autosuficiencia y orgullo espiritual. Como diciendo esa persona, yo puedo hacer eso sin la ayuda de Dios, sin estar pasando tiempo con Dios. Por supuesto, hermanos, debemos poner simultáneamente el fundamento de la devoción a Dios y edificar la estructura de una vida agradable a Él. Es decir, estamos poniendo el fundamento, es
todo brota de dónde. Si somos devotas a Dios, vamos a ser piadosos, y si vamos a ser piadosos, las cualidades de Dios en nosotros comienzan a manifestarse. No podemos separar estos dos aspectos de la piedad. No hay nadie que haya logrado una habilidad física o mental sin un compromiso con el ejercicio, y nadie puede cultivar devoción a Dios sin el compromiso de ejercitarse en estos elementos esenciales de la devoción. ¿Cuáles? Temor a Dios, amor de Dios y deseos por Dios. Ahora, hermanos, para terminar, entonces estamos tratando de crecer en nuestra devoción a la persona más maravillosa del universo, infinitamente glorioso, a ese Dios de amor, porque nada, déjeme decirle, nada puede compararse con el privilegio de conocer a aquel en cuya presencia hay plenitud de gozo y en cuya diestra hay delicias para siempre.